Señor presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, Jorge Enrique Bedoya, muy buenos días. Doctor Fernando, un saludo muy especial para usted y su audiencia. Bueno, ya tenemos a Escazú entre nosotros prácticamente, solamente falta el doble debate en la Cámara de Representantes, que parece que será muy sencillo para la aplanadora petrista, pero esto no se trata de una cosa política, sino eminentemente técnica. El riesgo que Escazú representa para los proyectos productivos que se adelanten en el país. Cualquiera, de cualquier parte del mundo, los puede demandar porque afecten el medio ambiente. ¿No es así, doctor Bedoya? ¿Cuál es la visión que ustedes tienen desde la SAC de Escazú? Pues mire, doctor Londoño, nosotros desde septiembre del año 2020, ya prácticamente casi que 2 años, hemos venido insistiéndole al Congreso de la República y al Gobierno de los riesgos jurídicos para el desarrollo de actividades productivas, no solamente la nuestra, sino también el Consejo Gremial se ha pronunciado sobre esto, que traería la aprobación del Acuerdo de Escazú, porque aquí hay que hacer una gran diferencia. Hay un tema que la audiencia debe tener claro, y es que estos acuerdos no se pueden modificar en el Congreso. Y aquí se convirtió esto en una discusión ideológica y, claro, política. Entonces, decir que porque la gente se opone al Acuerdo de Escazú se está oponiendo a la defensa de quienes defienden los derechos ambientales, pues eso es estigmatizar a quienes tenemos una posición técnica frente a Escazú. Y en el texto del acuerdo, como usted bien lo indica, hay un lenguaje jurídico que lo único que genera es inseguridad jurídica para el desarrollo de actividades productivas. Y le doy un solo ejemplo. En el artículo 7, cuando habla de la participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales, el numeral 2 dice: cada parte garantizará mecanismos de participación del público en los procesos de toma de decisiones, revisiones, reexaminaciones o actualizaciones relativos a proyectos y actividades, así como otros procesos de autorizaciones que tengan o puedan tener un impacto significativo sobre el medio ambiente. Defíname la revisión, la reexaminación, el impacto significativo, y entonces ahí empieza usted a ver una gran cantidad de textos en estos artículos que lo que generan es inseguridad jurídica, como lo hemos venido diciendo desde 2020. Y bueno, ya el Senado tomó una decisión, inclusive partidos que antes habían votado negativamente, ayer lo votaron positivamente. Entonces, ¿dónde está la consistencia en materia de posiciones en política pública por lo que esto pueda generar hacia futuro si es que la Cámara de Representantes lo saca adelante? Claro que lo saca adelante, démoslo por hecho, doctor Bedoya. Escazú es un problema y por eso muchos países significativos de América Latina no lo han querido eh, ratificar, y las ratificaciones han llegado fundamentalmente de países muy pequeños o que no tienen problemas con el medio ambiente o con grandes proyectos en desarrollo. Pero eso es lo cierto. Vamos a ver qué pasa. Pero Colombia era de los países que quedaban por manifestarse sobre Escazú, que ya lo había hecho en contra de Escazú, y precisamente por los riesgos que suscita, por los riesgos que supone para los proyectos productivos, porque hay suficientes problemas en Colombia para un proyecto productivo como para sumarle otro de tan rara procedencia y de tan difíciles perfiles, ¿no es cierto? Ya tenemos suficientes problemas para los proyectos productivos en materia agraria, por ejemplo. Claro, y además que el país tiene una gran cantidad de normas que lo que debería hacer el Congreso mediante los debates de control político, y así lo sugerimos inclusive desde el año 2020, es que el gobierno cumpla esa normatividad y que se fortalezcan las instituciones. Y déjeme, le doy algunos ejemplos. Mire, la ley 21 del 91, la ley 70 del 93, la ley 99 de 1993, la 1755 del 2015, la 1712 del 2014 y la 1575 del 2015, solo por mencionarle algunas de ellas, son los arreglos normativos que ya tiene nuestro país y que lo que deberían hacer es más bien propender porque se cumplan. Y para este tema del fortalecimiento de la protección de los defensores de los derechos ambientales, pues esto se requiere presupuesto para asignarle a las entidades que tienen que proteger
a los defensores de cualquier tipo de derechos en nuestro país. Entonces, claro, esto se convirtió fue en un tema de una discusión, en mi opinión, mucho más de ideología, de quiénes, qué países han firmado Escazú y que Colombia tiene que meterse en eso, pero pues si el gobierno entrante va a llegar ya con la Cámara de Representantes seguramente aprobando este proyecto, pues yo sí, como se lo hemos dicho informalmente a algunos de los ministros designados, ustedes que están preocupados por la economía popular, ustedes que están preocupados por los temas del desarrollo, de la ruralidad, de la generación de empleo en general, pues ojo porque la implementación de Escazú en esos términos y en esos aspectos, pues lo que puede generar es inseguridad jurídica y que la gente se pare y diga un momentico, porque yo qué tal que me ponga a desarrollar una actividad productiva, tenga las aprobaciones y después en una reexaminación que nadie sabe cómo se va a comer eso, terminen entonces diciéndome que no puedo desarrollar la actividad económica y entonces a perder el empleo. A perder el tiempo y a perder el dinero y a perder el impulso y a perder las posibilidades de un proyecto productivo. En Colombia las cosas son bastante complicadas. Ustedes en la SAC, ¿a qué le tienen temor específicamente? ¿Qué clase de proyectos o de desarrollos productivos pudieran estar en jaque por Escazú? No, pues en general todos, porque es que el acuerdo de Escazú no le dice a usted que esto es solamente para un sector de la economía. Aquí es, si usted mira el texto en todos sus artículos, eso es una cosa que es muy general y de allí se desprenden entonces los retos en materia de inseguridad jurídica. Y por eso es que al interior del Consejo Gremial, donde hay 31 sectores de la producción, pues se han manifestado todos con esa gran preocupación. Entonces, esto no es un tema menor, doctor Londoño y a esa audiencia. Yo aquí, independientemente de la visión que uno pueda tener, pues yo sí le reitero el llamado al Congreso de la República que lo piense. Esto no se trata de ganarse un triunfo. Es más, y lo hemos propuesto en diferentes escenarios en las audiencias públicas a las que nos han invitado. El artículo 9, que es el artículo que promulga una cosa que es muy importante en nuestro país, el de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. ¿Por qué no se genera una ley con un articulado de los temas que son mucho más gruesos y sensibles en este frente, que yo creo que todos compartimos? Pero como tienen que aprobar Escazú, porque se convirtió en una batalla política, pues se van a llevar de calle con las inseguridades jurídicas que generan al resto de actividades productivas que tenemos preocupaciones técnicas, no una discusión ideológica, no una discusión política. Entonces, ¿para qué aprobar Escazú? Hagan una ley con un artículo único o dos o tres donde se incorporen los temas de derechos humanos en asuntos ambientales, pero lo otro, por favor, cumplamos más bien los arreglos normativos que ya tiene nuestro país, que son muchísimos, y más bien miremos en el presupuesto general de la Nación los recursos para el fortalecimiento de las capacidades para la defensa de los derechos humanos en materias ambientales. Doctor Bedoya, ¿de qué tenor fue la discusión en el segundo debate en el Senado de la República sobre Escazú? ¿Fue una discusión técnica? ¿Se eximieron estos argumentos que usted está dando? ¿Se hizo referencia a lo que se había manifestado en el Consejo Gremial? Las preocupaciones que se tienen porque no se puedan desarrollar proyectos por el temor a Escazú. ¿Qué hubo en esa materia? ¿Cómo fue el debate? Pues porque, como dice popularmente, como es el desayuno, se verá cómo va a ser la comida. Lo de la Cámara de Representantes vendrá dicho por el tenor de la discusión en el Senado. ¿Cómo fue esa discusión en el segundo debate? Pues mire, fue algo que nosotros hubiésemos querido que fuera de una manera distinta. En el Congreso que terminó, se propiciaron audiencias públicas en diferentes zonas del país, se hicieron sesiones informales de las comisiones constitucionales, de las segundas, para escuchar a todas las posturas, no solamente a quienes representamos a los generadores de empleo de este país, sino también organizaciones sociales, universidades, académicos, pero en la plenaria del Senado, cuando algunos congresistas solicitaron que se abriera el espacio para escuchar a los interesados y que teníamos preocupaciones sobre este tema, pues desafortunadamente la mesa directiva de la plenaria del Senado no lo permitió. Entiendo que dijeron que no era procedente y se fueron a votar. Entonces, si el nuevo Congreso es un Congreso que va a escuchar, que acepta las diferentes voces en un Estado tan democrático como se supone que es el nuestro,
pues obviamente empezamos con el pie que no era, porque si igual iban a votar y lo iban a aprobar, por lo menos que escuchen a quienes tenemos una postura, repito, técnica sobre unos asuntos jurídicos que son de preocupación, independientemente que acompañamos la preocupación, que hay que fortalecer los mecanismos para la protección de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Y si así va a ser en la Cámara, pues apague y vámonos. Apague y vámonos. Entonces simplemente dijeron, la discusión no es pertinente. ¿Con qué argumento? No, hasta allá no sé, doctor Londoño, porque usted entenderá que a los integrantes del sector privado al Congreso en las sesiones del Senado, de la plenaria y de la Cámara, de las plenarias en general, pero lo que nos cuentan, puedo estar equivocado y me excusa la audiencia si doy una información errónea, pero eso es lo que a mí me han contado de personas que estuvieron allá, y entonces pues no hubo la oportunidad de exponer frente a la plenaria de un Congreso nuevo las preocupaciones. Ojalá se pueda hacer frente a la Cámara de Representantes. En todo caso, el Congreso nuevo, el Senado de la República, en el segundo debate, recordémosle a nuestros oyentes que cada proyecto de ley tiene 4 debates, salvo algunos proyectos que tienen 8 debates, como los proyectos que implican reformas constitucionales, por ejemplo. Entonces, en Escazú, la ratificación de Escazú, ya pasó 2 debates en el Senado de la República, le faltan 2 debates en la Cámara de Representantes, el primero en la comisión respectiva y el segundo en la Cámara en pleno. Y eso se podrá cumplir en cualquier minuto, y si simplemente se despachan las inquietudes que tienen los gremios, que tiene la gente, que tiene el país que produce y el país que quiere producir y que quiere trabajar. Pero ¿cómo se les cierra la voz a las personas que son definitivas en la generación de empleo? Uno no lo entiende, doctor Bedoya. ¿Cómo es eso posible? Pues es muy sorpresivo, porque pues evidentemente uno espera, como lo han dicho quienes han llegado al Congreso de la República y obviamente el gobierno entrante, que lo que se va a buscar son consensos nacionales, pues que de entrada en esta discusión, que igual tenían las mayorías y obviamente lo iban a sacar adelante, pero por lo menos escuchemos a la gente que piensa distinto o que tiene visiones diferentes desde un punto de vista técnico, como se hizo en el Congreso pasado en las comisiones, lo hizo el presidente del Senado, el presidente de la Comisión Segunda, y pues uno espera en un Estado democrático como el nuestro que a todos los actores de la sociedad se les escuche, porque claro, enviaremos nuestras cartas, pero si no hay posibilidad de discutirlo, así después de la discusión digan, no, sabe que ustedes están locos y eso no es así, no hay seguridad jurídica, lo vamos a votar, pero yo sí quiero decirlo aquí en sus micrófonos, y un llamado como se lo hicimos al gobierno saliente y se lo hacemos al gobierno entrante, ojo, que después no nos vayamos a lamentar que entonces los proyectos productivos de cualquier índole y de cualquier tamaño se empiezan a trancar, porque entonces, oiga, mire lo que dice Escazú, esto puede afectar cualquier tamaño de producción, cualquier sector de la producción, y eso es algo que ojalá que en el gabinete del presidente electo Gustavo Petro, los ministros que tienen la obligación de defender la generación de empleo y obviamente también los asuntos en materia de nuestro sector, pues lo revisen con mucho detalle, porque una vez esto sea sancionado, pues vamos a quedar en una incertidumbre. Que de pronto pase el tiempo y diga, no, Bedoya estaba loco, aquí no pasó nada, mire que no pasó nada, listo, ojalá no. Pero es que cuando usted mira el lenguaje, y usted es abogado, doctor Londoño, usted mira ese lenguaje en algunos de los artículos como el que le leí, y eso pues genera una sensación de inseguridad jurídica terrible. Total, no, lo que usted leyó es sencillamente dramático. Escazú, bueno, prometieron que este sería gobierno y que sería Estado, que sería Congreso, que oiría. ¿Cómo no oyen a la gente que está interesada en el asunto y cómo no dejan que esa gente los oiga? Es inaudito que una persona como usted, que tiene la responsabilidad del sector agrícola nacional desde el punto de vista de la actividad privada, no sepa cómo se discutió Escazú porque no lo dejaron entrar a la reunión. Inaudito. ¿Qué clase de Congreso es ese? El Congreso tiene que ser abierto, el Congreso tiene que ser público. El Congreso no puede tener debates reservados ni argumentos reservados, especialmente para los sectores y para la gente a quienes más les interesa el cumplimiento de ciertas leyes. Pues doctor de Bedoya, hacemos votos porque usted está equivocado
y porque con Escazú no pase nada. Lo mismo que usted hace, el mismo deseo que usted tiene, también lo tenemos nosotros. Que no pase nada con Escazú, pero mucho nos tememos que tienen la razón los que sostienen que Escazú va a ser una fuente de incertidumbre, de inseguridad jurídica y un obstáculo para los proyectos que se adelanten o se quieran adelantar en Colombia para generar empleo, para generar bienestar, para producir más. Doctor Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC, muchísimas gracias por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, simplemente permítame reiterar algo. Por eso hay opciones, y la opción es que no salga adelante el acuerdo de Escazú y se haga una ley específica con el tema del articulado en materia de los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales, que es una preocupación que tenemos todos los colombianos y bienvenido. Pero aquello que genere inseguridad jurídica y que pueda representar riesgos hacia adelante, pues yo sí creo que la Cámara de Representantes y el mismo gobierno, cuando llegue a sanción presidencial, si es que sale aprobado, pues ojalá lo evalúen. Y de verdad, ojalá nos equivoquemos los que estamos en el sector productivo y en 4 años, en 1 año o en 6 años no nos estemos lamentando porque haber aprobado esto vaya a generar problemas en el desarrollo productivo y en la generación de empleo en nuestro país. De nuevo, doctor Bedoya, muchísimas gracias por su presencia en la hora de la verdad.